La aguja del velocímetro rozaba los 110 cuando decidí tomar el atajo por la vieja N240, una ruta traicionera entre Zaragoza y Lérida que prometía ahorrarme 2 horas valiosas en el transporte de componentes electrónicos hacia Valencia. La noche había engullido el paisaje hacía horas, convirtiendo la autovía en una monotonía de asfalto brillante bajo los faros y el ronroneo constante de mi Volvo. El cansancio era un peso sólido en los huesos, una niebla persistente tras los ojos que solo la promesa de dormir en mi propia cama en Barcelona lograba ahuyentar. La radio, sintonizada en una cadena evangélica de Lérida que entraba y salía entre interferencias, poco hacía contra el silencio opresivo que se instalaba con cada pérdida de señal. Fue en ese vacío de sonido, en un tramo siniestro donde pinos altos y oscuros parecían inclinarse sobre la calzada estrecha y mal conservada, cuando vi la primera figura. Estaba plantado bajo una señal de kilómetros descolorida, a unos 100 metros adelante, en el límite del haz de mis faros. Brazo extendido, pulgar arriba, la postura clásica del autoestopista. Solo que algo allí trabó mi razonamiento, una disonancia instantánea que hizo que mi pie aliviara levemente el acelerador. El hombre, parecía un hombre, llevaba una camisa a cuadros roja y negra, desgastada, y unos vaqueros claros, casi azul bebé, rotos en la rodilla derecha. Un sombrero de paja desaliñado le cubría parte del rostro. Ni mochila, ni maleta. Solo él, clavado en la cuneta de tierra y hierbajos altos, inmóvil como un poste. No hizo ningún gesto más enfático, no saludó. Solo estaba allí, brazo extendido, una silueta estática contra el fondo negro del bosque. Un frío extraño, ajeno a la temperatura ambiente, recorrió mi espina dorsal. Algo sobre aquella inmovilidad perfecta, aquella ausencia de expectativa visible, me dijo que no parara. Encendí las largas, una advertencia, un te estoy viendo, pero la figura no reaccionó. Ni un músculo se movió. Aceleré, pasando a su lado a una velocidad que ahora parecía imprudente. Por el retrovisor, permaneció de pie, empequeñeciendo hasta ser engullido por la oscuridad, brazo aún en alto. Un malestar profundo se instaló en mi estómago. Solo era un autoestopista, Roberto, me dije, intentando calmarme. Solo un tipo en un mal tramo de carretera. Pero ¿por qué aquel frío en la nuca? Unos 15 minutos después, el corazón dio un vuelco dentro de mi pecho. Allí estaba él. De nuevo. Esta vez, más adelante, justo después de una curva cerrada que me hizo apretar los dientes sobre el volante. Misma posición. Misma camisa a cuadros roja y negra desgastada. Mismos vaqueros claros rotos en la rodilla derecha. Mismo sombrero de paja cubriendo parte del rostro. Brazo extendido con el mismo ángulo robótico. La distancia era menor ahora, unos 70 metros. Mis faros lo iluminaron por completo durante una fracción de segundo más larga. Y la visión fue peor. La piel bajo el sombrero parecía anormalmente pálida, casi grisácea bajo la luz amarilla de los faros. Y la postura era una réplica perfecta. No era alguien parecido. Era el mismo hombre. ¿Cómo demonios había llegado allí? No había visto ningún coche adelantarme, ninguna moto, ninguna luz aparte de la mía en aquella carretera desierta. Había recorrido kilómetros desde el último punto. Era físicamente imposible. El miedo, ahora, era una presencia física, un nudo en la garganta, un sudor frío en la espalda. No lo pensé 2 veces. Pisé a fondo el acelerador, el motor rugió en protesta, el camión sacudiéndose en los baches del asfalto viejo. Miré frenéticamente por el retrovisor. Se quedó atrás, empequeñeciendo, pero esta vez, juraría que la cabeza bajo el sombrero giró ligeramente, siguiendo mi paso. No, imposible. Debía ser la vibración del camión. Tenía que ser. Los siguientes kilómetros fueron una tortura. Cada curva, cada recta, escudriñaba la cuneta con los ojos desorbitados, los músculos del cuello tensos como alambres. La radio ahora solo emitía un ruido estático,
ensordecedor en la cabina silenciosa. La apagué. El sonido del motor se convirtió en el único latido del mundo. Mis dedos aferraban el volante con fuerza, blanquecinos. 10 minutos. 15. Empecé a respirar un poco más tranquilo. Tal vez solo había sido un susto, una coincidencia extraña, un efecto de la fatiga. Tal vez había imaginado que el segundo era el mismo hombre. La carretera parecía un poco más abierta, los pinos retrocedían un poco. Entonces, una larga recta se abrió ante mí. Y allí, justo en medio de la recta, iluminado como un escenario por mis faros, estaba él. Más cerca, mucho más cerca, unos 30 metros como máximo. Y esta vez, no estaba en la cuneta. Tenía un pie prácticamente en la calzada, al borde mismo del asfalto. Misma ropa, mismo sombrero, misma postura de estatua, brazo extendido. Pero la proximidad era aterradora. Podía ver los detalles de la camisa a cuadros, los hilos sueltos del desgarrón en los vaqueros. Podía ver que las manos colgantes, una con el pulgar arriba, estaban sucias, con uñas oscuras. Y lo peor, estaba vuelto directamente hacia mí. El sombrero de paja estaba ligeramente levantado, no lo suficiente para mostrar los ojos, pero sí para que yo viera la parte inferior del rostro. Los labios estaban estirados en una sonrisa ancha, desdentada, que no tenía nada de amistosa. Era una contracción de piel pálida que hablaba de una alegría perversa, antinatural. Un grito ahogado escapó de mi garganta. No pensé en esquivarlo, en frenar. El instinto puro se apoderó de mí. Pisé el acelerador como si el infierno estuviera a mis espaldas, lo que, en aquel momento, parecía una posibilidad muy real. El camión se lanzó hacia adelante, rugiendo, hacia aquella figura inmóvil. Cerré los ojos en el último instante, esperando el impacto horrible, el golpe seco de carne y hueso contra la masa de acero. No hubo impacto. Cuando abrí los ojos, temblando, mirando desesperadamente por los retrovisores, la carretera trasera estaba vacía. Nada. Ningún cuerpo, ningún hombre, ninguna señal. Solo asfalto oscuro retrocediendo en la noche. Un alivio enfermizo y fugaz me invadió, seguido inmediatamente por un terror más profundo. ¿Dónde estaba? ¿Qué era aquello? No podía ser real. No podía. Pero la imagen de aquella sonrisa estaba grabada a fuego en mis retinas. Respiré entrecortadamente, mis manos sudorosas resbalaban en el volante. Necesitaba controlarme. Necesitaba salir de aquella carretera maldita. Miré por el retrovisor interior, más por costumbre que por otra cosa, para verificar que la carga estuviera segura. Y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Mi sangre se heló en las venas. Mis pulmones se negaron a funcionar. En el asiento trasero de la cabina, sentado con una postura absurdamente normal, como si siempre hubiera estado allí, estaba él. La misma camisa a cuadros roja y negra desgastada. Los mismos vaqueros claros rotos en la rodilla. El mismo sombrero de paja. No me miraba a mí. Miraba sus propias manos, que reposaban tranquilas en su regazo. Manos sucias, uñas oscuras. El aire dentro de la cabina cambió instantáneamente. Se volvió denso, pesado, con un olor dulce y pútrido a tierra húmeda y cosas antiguas pudriéndose. Un frío intenso emanaba desde atrás, contrarrestando el sudor que brotaba de mi cuerpo. Mi reflejo en el retrovisor era un rostro de pánico absoluto, ojos desorbitados, boca abierta en una mueca muda. ¿Cómo había entrado? ¿Cuándo? Las puertas estaban cerradas. Las había cerrado con llave religiosamente después del primer avistamiento. Y el camión no se había detenido. Ni siquiera había reducido la velocidad significativamente. Era imposible. Todo era imposible. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente.
Quería mirar por encima del hombro, confirmar con mis propios ojos lo que el retrovisor me mostraba, pero el miedo era un hielo paralizante en mi nuca. Si me volvía, ¿qué vería bajo aquel sombrero? Aquella sonrisa. Nada. Algo mucho peor. El silencio era total ahora, excepto por el ronroneo lejano del motor, que parecía venir de otro mundo. Él seguía mirando sus manos, inmóvil. La figura irradiaba una quietud antinatural, una paciencia infinita y maligna. ¿Qué harías tú ahora? En serio, piensa por un instante. Tú, ahí, escuchando esta historia cómodamente donde estés. Si miraras ahora por el espejo de tu coche y vieras aquella entidad, aquello, sentado detrás de ti, después de todo, ¿a dónde correrías? ¿A quién gritarías pidiendo ayuda? La carretera era negra, solitaria, sin fin a la vista. Los árboles eran testigos mudos, cómplices. El miedo ya no era una emoción, era el aire que respiraba, era la materia de la que estaban hechos mis huesos. Se movió, no de forma brusca, sino con una lentitud deliberada y horrible. La cabeza, bajo el sombrero de paja, comenzó a alzarse, centímetro a centímetro. No debía mirar. No podía ver lo que había bajo aquel ala. Un grito atrapado, ronco, desgarró mi garganta, pero no salió ningún sonido. Mis ojos, enloquecidos, saltaron del retrovisor a la carretera que tenía delante. Y fue entonces cuando vi la curva. Una curva cerrada, señalizada por una señal abollada, a la izquierda. Sin pensar, actuando solo por un instinto ciego de supervivencia, giré el volante con fuerza. El camión, pesado, respondió con lentitud. Los neumáticos chirriaron en el asfalto. El mundo giró. Miré de nuevo al retrovisor, en un impulso fatal. El asiento trasero estaba vacío. El alivio fue tan súbito y abrumador que casi me hizo desmayar. Un sollozo convulsivo escapó. Se había ido. Desaparecido. Tal vez había sido una alucinación, un producto del agotamiento y el terror acumulado. Tal vez. Pero el olor dulce y pútrido aún flotaba en el aire, intenso, innegable. Y la sensación de frío detrás de mí persistía, como una mancha de hielo. Mantuve los ojos fijos en la carretera, respirando como un animal acorralado. Mis nervios eran cables tensados al límite. No miraría hacia atrás. No. Jamás. Me concentré solo en conducir, en salir de aquella maldita carretera, en llegar al próximo pueblo, cualquier lugar con luz, con gente, con normalidad. La curva quedaba atrás. La carretera parecía un poco mejor más adelante. Quizás había terminado. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi. No lo oí. Lo sentí. El leve desplazamiento de aire. El casi imperceptible hundimiento del asiento detrás de mí. Y el olor, aquel olor a tierra de tumba húmeda, se intensificó, llenando la cabina, sofocante. Mi corazón se detuvo. Luego se disparó, martilleando contra mis costillas como un animal atrapado. Todo mi cuerpo se congeló, excepto los ojos, que se movieron, lentos, torturados, hacia el retrovisor interior. Dos puntos de luz pálidos, verdosos, como trozos de vidrio esmerilado incrustados en sombra, me miraban fijamente desde bajo el ala del sombrero de paja. No había rostro visible, solo aquellos puntos luminosos suspendidos en la oscuridad bajo el sombrero. Y debajo de ellos, donde debería estar la boca, los labios se separaron lentamente, estirándose de nuevo en aquella sonrisa ancha, inhumana, desdentada. Un susurro desgarró el silencio, sin venir de ninguna dirección concreta, sino surgiendo dentro de mi propia cabeza, una voz seca como hojas muertas arrastradas sobre piedra, diciendo mi nombre, Roberto, y luego las palabras: ahora vamos a llegar mucho más rápido. La aguja del velocímetro pasó de los 120. La carretera era un túnel oscuro. Los pinos eran dientes negros contra un cielo sin estrellas.
Y aquellos 2 puntos de luz verde, fríos como el fondo de un pozo, no se desprendieron jamás de mi reflejo en el espejo. No sé a dónde voy. Solo sé que no puedo parar. Nunca más. El olor a tierra podrida es todo lo que respiro ahora. Él sigue ahí, detrás de mí, sonriendo, esperando. El primer ruido llegó como un desgarrón metálico justo después de la curva del kilómetro 114 de la A2. Un sonido que hizo que mis dedos se soldaran al volante de mi Scania como las únicas anclas en un mar de asfalto oscuro. Yo, Rodrigo, 52 años y suficientes cicatrices de las carreteras españolas para saber que algunos cargamentos no se cuestionan, especialmente cuando pagan 10 veces la tarifa normal y vienen con instrucciones mecanografiadas en un papel amarillento. No abrir. No parar. No mirar las cámaras internas del tráiler bajo ninguna circunstancia. Origen, Zaragoza. Destino, coordenadas GPS cerca de Toledo, no una dirección física. Descripción de la carga en el manifiesto. Materiales especiales, exentos de inspección. Y el olor que se filtraba por las juntas del tráiler de 14 metros, supuestamente estanco, apestaba a tierra de cementerio tras una lluvia ácida, mezclada con óxido viejo y algo dulzón y nauseabundo que revolvía mi estómago. Los primeros 200 kilómetros por la meseta aragonesa pasaron en una tensión silenciosa. Mantuve los ojos clavados en la carretera, luchando contra la atracción magnética del pequeño monitor que mostraba las 4 imágenes de las cámaras internas del tráiler, vacías y negras como pozos a la nada. La emisora de copla de Calatayud en la radio sonaba lejana, ahogada por el peso invisible de lo que fuera que transportaba. Solo después de cruzar el puente sobre el Jalón, bajo un cielo nocturno sin estrellas, el indicador de combustible empezó a traicionarme. La aguja, que debería descender lentamente, se desplomó como una piedra en un pozo. De un cuarto de tanque a la reserva en menos de 20 kilómetros. Imposible. Un Scania como este no bebía así ni bajando los Pirineos cargado de granito. Un sudor frío, ajeno al calor seco de la noche, resbaló por mi nuca. Algo iba terriblemente mal. Entonces empezaron los impactos. No eran traqueteos de carga suelta. Golpes profundos y sordos, como si algo enorme se estuviera desplazando dentro, probando las paredes del tráiler con fuerza brutal. Vibraciones que recorrieron el chasis, subieron por el asiento, llegaron a mis huesos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como algo acorralado. Seguí las reglas. No paré. No miré el monitor de las cámaras, aunque mis ojos traicioneros se desviaban hacia él. Miré fijamente hacia adelante, a las líneas amarillas iluminadas por mis faros, a las siluetas negras de los olivares que bordeaban la autovía. Cada impacto era una aguja de pánico clavándose en mi pecho. ¿Qué demonios me habían hecho transportar? Materiales especiales, amigos. Materiales especiales. El GPS fue el siguiente en perder la cabeza. La pantalla a color que mostraba una recta por la A2 parpadeó. Cuando se estabilizó, indicaba un giro a la izquierda. Solo que a la izquierda no había giro. Solo un terraplén empinado y monte bajo. Lo ignoré. Seguí el curso. Minutos después, su voz robótica insistió: girar a la derecha en 500 metros. A la derecha, solo había páramo vacío, cercado con alambre de espino. El sudor ya no solo empapaba mi nuca, era un río por mi espalda bajo la camisa de la empresa. Los impactos aumentaron, más rápidos, más enfurecidos, más insistentes. Y entre ellos, surgió un nuevo sonido. Raspaduras metálicas, largas, lentas. Como si unas garras enormes fueran arrastradas deliberadamente por el suelo de acero del tráiler, tanteando en busca de una debilidad con paciencia siniestra. El sonido taladraba mi cráneo, una agonía física que me rechinaba los dientes. El consumo de combustible era una broma macabra. La reserva, buena para 80 kilómetros, se evaporó en 15.
La luz roja de advertencia parpadeaba como un ojo demoníaco en el salpicadero mientras la aguja temblaba cerca de vacío. Imposible. Desafiaba la física que el camión siguiera funcionando, pero avanzaba gimiendo, esforzándose como si arrastrara una montaña invisible. La noche se cerró más densa. La A2, normalmente transitada por camiones incluso a estas horas, estaba desierta. Ominosamente desierta. Ningún faro delante, ninguno aproximándose. Solo yo, mi Scania quejándose, y aquello en el tráiler. El olor a tierra húmeda y descomposición dulce se intensificó, llenando la cabina, mezclándose con el hedor de mi propio miedo. Mi mano derecha temblaba incontrolable sobre la palanca de cambios. La tentación de echar un vistazo rápido al monitor de las cámaras roía mis entrañas. Solo una miradita. Un segundo. Para ver si era un novillo suelto, un toro mal asegurado, cualquier cosa explicable. Pero las palabras de aquel papel amarillento ardían en mi mente. No mirar las cámaras internas del tráiler bajo ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia. Incluyendo ahora, cuando las raspaduras se convirtieron en un desgarrón frenético, seguido de un impacto tan violento que sacudió todo el camión hacia un lado, casi arrancándome de la calzada. Grité. Un sonido ronco, animal, de terror puro. ¿Qué podría causar un impacto así? ¿Qué clase de material especial poseía esa fuerza, ese peso creciente que chupaba el diésel como un vampiro sediento? El GPS se volvió loco del todo. La pantalla se volvió negra durante un instante aterrador. Cuando volvió a encenderse, no mostraba una carretera, sino un laberinto de líneas verdes enmarañadas sobre un vacío negro, formando símbolos como runas antiguas y amenazantes que me revolvían las tripas solo de verlas. La voz electrónica, normalmente plana, salió distorsionada, entrecortada, ahogada en estática, recalculando. Ruta hacia el vacío. El vacío. La palabra resonó en la cabina, fría y definitiva. Las raspaduras cesaron de golpe. El silencio que siguió fue peor que todos los ruidos anteriores. Un silencio intensamente vigilante, cargado de una horrible expectación. Como si aquello de atrás estuviera escuchando, juzgando mi próximo movimiento. La aguja del combustible llevaba clavada en vacío desde hacía kilómetros. El motor seguía rugiendo, pero con un esfuerzo sobrenatural, un chirrido metálico de agonía. ¿Cómo era posible? ¿Qué fuerza mantenía en movimiento a esta bestia de acero? Entonces ocurrió. Un único impacto, diferente a los demás. No provenía de los laterales o el suelo del tráiler. Vino de las puertas traseras. Un solo golpe colosal, como si algo inmenso hubiera arrojado toda su furia contra ellas desde dentro. Todo el camión se estremeció, los muelles de la suspensión chillando en protesta. Y luego, un sonido nuevo. Un sonido que me heló la sangre en las venas. No un rasguño. No un golpe. Un susurro. Viscoso, inhumano, imposiblemente alto, que no venía del tráiler, sino del interior de mi propia cabeza. No eran palabras que conociera, pero la intención era clara como cristal roto. Hambre insaciable, impaciencia mortal, una rabia antigua y profunda como un abismo. Era el sonido de la oscuridad encontrando una voz. Lo sientes ahora mismo. Aprietas el móvil o el ratón con más fuerza. Sabes que es solo una historia, pero ese escalofrío en tu espalda es real. El miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo que aguarda en la oscuridad. Es fácil juzgar desde tu seguridad, diciendo que debería haber abierto el tráiler, enfrentado a la cosa. Pero mira a tu alrededor. Oscurece la pantalla de tu ordenador por un segundo. Mira tu reflejo. Y si, por un instante absoluto, vieras algo moviéndose detrás de ti en la oscuridad que creías vacía, ¿tendrías el coraje que exiges de mí? Piensa en eso mientras te cuento el final. Las puertas del tráiler aguantaron. Pero el susurro en mi mente creció,
convirtiéndose en un zumbido agudo y enloquecedor mezclado con aquel olor a podredumbre dulce que ahora sabía a metal y bilis en mi boca. El GPS mostraba solo una pantalla roja pulsante, como un corazón mecánico en agonía. La carretera adelante parecía distorsionarse, las líneas blancas ondulando como serpientes bajo los faros. Los olivares al borde de la vía se retorcían en formas imposibles, negros contra el vacío. El motor del Scania ya no rugía, aullaba. Un aullido de dolor extremo, de metal forzado más allá de todo límite concebible. Y el peso, Dios, el peso. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado, aplastando el camión contra el asfalto. La dirección se volvió pesada, luchando contra mí. Cada curva era un suplicio. La aguja de temperatura del motor subió a la zona crítica, pero no podía parar. Parar era romper la regla primordial. Parar era muerte. O algo infinitamente peor. La luz roja del combustible parpadeó una última vez, desesperada, y se apagó. El indicador estaba muerto, vacío. Pero el camión no se detuvo. Siguió adentrándose en la noche deformada, impulsado por una fuerza que no era suya, arrastrando un peso que desafiaba la física. El susurro en mi mente se transformó en un río de sonidos disonantes, imágenes fugaces de una oscuridad profunda y ojos amarillos brillando en el vacío. No necesitaba mirar el monitor. Sabía lo que ocurría ahí atrás. Sabía que las puertas, aunque intactas, ya no eran una barrera. Que aquello se estaba desplegando, creciendo, desbordando su envoltura de acero. El olor era ya insoportable, una mezcla de osario y ozono, de eras muertas y futuros prohibidos, de algo fundamentalmente erróneo. Lo último que vi antes de que el GPS se apagara por completo, sumiendo el salpicadero en una penumbra solo rota por los faros debilitados, fue el mensaje final destellando en letras del color de la sangre coagulada. Entrega inminente. No era para Toledo. Nunca lo fue. Era donde aquello quisiera ir. El camión aceleró por sí solo, el motor aullando a un tono ensordecedor, arrojándose contra una oscuridad que ya no era solo noche, sino una presencia física, un manto vivo que engullía la autovía. El susurro se convirtió en un rugido triunfal dentro de mi cráneo. Las reglas no las rompí yo, sino aquello. Yo solo era el conductor, el barquero involuntario hacia un destino que no estaba en ningún mapa. Mi último pensamiento claro, antes de que el terror lo borrara todo, fue que tal vez el papel amarillento estaba equivocado. Tal vez no mirar las cámaras no marcó ninguna diferencia al final. Porque aquello sin duda me estaba mirando a mí. Y ahora venía a recoger su entrega. El peso en el tráiler era el universo derrumbándose sobre mis hombros, y el único sonido era la risa seca de la oscuridad ganando, mientras el Scania fantasma se precipitaba de cabeza en el vacío que el GPS tanto había anhelado. La carretera se había acabado. Solo quedaba la caída. Y el susurro, eterno ahora, diciendo que me habían pagado bien, pero que el verdadero precio apenas empezaba a cobrarse. La aguja del combustible rozaba la luz roja de advertencia cuando Teruel se desvaneció en el retrovisor, dejando mi Volvo FH y yo a la deriva en la N234, un corredor oscuro que serpenteaba por las parameras desoladas de Aragón bajo un cielo sin estrellas. Yo, Héctor, 19 años transportando fruta de Zaragoza a Valencia, conocía cada curva de aquel páramo maldito, pero esa noche el mundo se había encogido. El cálculo era despiadado. 8 kilómetros, quizá menos, y el motor moriría, dejándome solo con el silencio del desierto y el zumbido opresivo de la nada. Entonces lo vi, un halo de neón azulado enfermizo cortando la oscuridad a la derecha, donde solo debería haber matorrales secos. Gasolinera Estrella Solitaria, rezaba un letrero torcido, sus letras descascaradas reflejando la luz débil. Alivio inmediato, luego un escalofrío glacial en la espina dorsal. Aquella gasolinera no existía. Nunca había estado allí. Pero la luz roja era una sentencia de muerte. Me detuve.
El lugar era una burbuja de silencio antinatural. Ni grillos, ni viento moviendo los tomillos, solo mi motor agonizante y el zumbido inquietante de los fluorescentes. Un solo hombre tras el cristal empañado de la garita, iluminado por una única bombilla moribunda. Llevaba un uniforme de Repsol impecable, rojo vivo, pero planchado con una rigidez de maniquí. Su rostro bajo la gorra de la empresa era demasiado liso, sin arrugas, sin expresión. Como una máscara de cera sin terminar. Al acercarme a la bomba, salió, movimientos fluidos pero inquietantemente precisos, como un robot imitando gestos humanos. Ni una sola palabra, ningún contacto visual, solo un leve asentimiento mecánico de la cabeza. Cogió la manguera y la insertó en el depósito. Lleno, dije, mi voz demasiado alta en el vacío sonoro. Repitió el mismo asentimiento robótico, sin mirarme. Sus ojos, vislumbrados un instante, eran oscuros, profundos, pero vacíos, como pozos sin fondo. El aire olía a goma quemada y a un dulzor empalagoso a fruta podrida, tan fuerte que hacía cosquillas en la garganta. Pagué en efectivo, cogió los billetes sin rozar mis dedos, los contó con movimientos rápidos de autómata, los registró en una vieja caja mecánica que chirrió como un animal moribundo, y volvió dentro, sentándose rígido en el taburete, mirando fijamente a la pared opuesta. Sin baño, sin otros coches, solo las bombas, la garita de cristal, y aquel hombre, o lo que fuera, una estatua de carne y hueso. El depósito se llenó de forma imposiblemente rápida. De vuelta en la cabina, miré la gasolinera por el retrovisor. Las luces parpadeaban, la figura seguía sentada, inmóvil. Arranqué el motor, rugió con un sonido que pareció una blasfemia en el silencio. Metí primera, miré de nuevo el retrovisor unos 50 metros adelante. La gasolinera había desaparecido. No se desvaneció, no se esfumó gradualmente. Simplemente ya no estaba. Donde había estado, solo quedaba páramo vacío y oscuridad. Un escalofrío cortante me recorrió la espalda. Aminoré, el corazón latiendo con fuerza. Nada. Solo el muro negro de la noche desértica. La gasolinera se había evaporado. El alivio se convirtió en hielo en mis venas. Fue entonces cuando noté la textura en el volante. Pegajosa, extraña. Miré mis manos. Estaban manchadas con un líquido negro, espeso como aceite de motor usado, pero frío, con un brillo iridiscente antinatural bajo la luz del salpicadero. Recordé haber sostenido la manguera. El combustible. No era gasóleo. Era algo viscoso, oscuro, cargado con aquel hedor dulzón a podredumbre que ahora empapaba la cabina. Miré el salpicadero. El indicador de combustible, que debería estar lleno, oscilaba de forma errática, como si el depósito contuviera sombras inquietas. Las primeras advertencias llegaron antes de recorrer 1 kilómetro. Las luces del salpicadero empezaron a bailar, parpadeando en patrones caóticos. La radio, sintonizada en una emisora de copla de Calatayud, se distorsionó en un chillido agudo, luego descendió a un murmullo profundo, gutural, palabras susurradas en una lengua que sonaba intrínsecamente equivocada, antes de enmudecer para siempre. El volante vibró con un pulso irregular, transmitiendo la sensación de un latido cardíaco enfermo, como si el camión estuviera infectado. Miré el indicador de combustible otra vez. La aguja se desplomaba, mucho más rápido de lo que permitía la física. El olor dulce y pútrido se volvió opresivo, sofocante. Pero peor que todo era la sensación innegable, física, en el asiento del acompañante. Vacío, visiblemente vacío, pero ocupado. Un peso palpable en el aire, un frío localizado que quemaba como hielo contra el calor residual de la noche desértica, una presencia densa, pesada, que se había instalado allí. Algo sentado, observando. Mi piel se erizó. Intenté racionalizarlo, fatiga, el susto, pero el frío que emanaba del asiento vacío era real, tangible.
Y el olor empeoraba, mezclándose con mi propio miedo. El camión empezó a traicionar la realidad. Al acelerar, el motor perdía potencia de repente, como si el combustible negro coagulara en las tuberías. Los faros se debilitaron, reduciendo la carretera a un túnel estrecho y amenazador. El salpicadero se apagó por completo durante segundos interminables, sumiéndome en una ceguera total mientras el camión avanzaba a ciegas en la oscuridad, volviendo a encenderse con un chasquido seco, todas las luces de advertencia encendidas como una sonrisa malévola. Y el peso en el asiento del acompañante crecía. Se volvía más sólido, más atento. No veía nada, pero sabía, con certeza visceral, que si me giraba a mirar directamente, vería algo. Algo que no debería existir. Algo que había llegado con aquel líquido negro. La carretera serpenteaba adelante, interminable, los matorrales del páramo adoptando formas retorcidas y amenazadoras en la penumbra. El miedo se había cristalizado en algo físico, un sabor metálico en la boca, una presión en los tímpanos. Cada curva era un precipicio potencial, cada recta una emboscada. El combustible de la gasolinera inexistente consumía mi camión, mi razón, mi sentido de seguridad. El frío del asiento vacío era un dedo helado tocando mi alma. Ahora, piensa en esto. Tú, ahí, a salvo. Respira hondo. Mira la puerta de tu habitación entreabierta. O el pasillo oscuro de tu casa. ¿Sientes ese ligero escalofrío? Solo el aire acondicionado, dices. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es la misma presencia que siento aquí, a mi lado, traída por una gasolinera que se borró del mapa? ¿Confiarías en una gasolinera solitaria en medio de la nada, atendida por una figura de cera? ¿O pisarías el acelerador hasta que el depósito se secara y murieras aquí? El verdadero terror, amigo, no es el monstruo que ves. Es el que sabes que está ahí, sentado a tu lado en la oscuridad, sonriendo sin rostro, mientras tu mundo se desmorona. Guarda ese frío en la nuca. Es real. La traición final llegó en el puente sobre el río Jiloca. Los frenos simplemente dejaron de existir. Pisé a fondo el pedal, pero se hundió sin resistencia, como en una pesadilla. Nada. El camión ganó velocidad, un animal asustado corriendo ciego. Grité, un sonido ronco ahogado por el pánico, forcejeando con el volante, ahora pesado y frío, manchado de negro. Fue entonces cuando lo percibí, no por el sonido, sino por un cambio en la presión del aire. El frío del asiento del acompañante se intensificó brutalmente, concentrándose, solidificándose. Y entonces, una sombra. No una forma, sino una ausencia de luz más profunda que la noche circundante, flotando sobre el asiento vacío. Un parche de vacío que absorbía la débil luz del salpicadero. No hubo sonido, pero una sensación de aliento. Húmedo, profundo, emanando de aquella oscuridad. Un suspiro de satisfacción maligna pura. El terror me petrificó. En ese instante, el volante se trabó, congelado en mi agarre. El camión ya no era mío. Obedecía a la oscuridad a mi lado. Giró bruscamente, no siguiendo la curva del puente, sino dirigiéndose hacia la barandilla rota a la derecha, donde el agua negra del río serpenteaba abajo. El olor dulce se espesó en una niebla densa, enfermiza. El indicador de combustible marcaba vacío, pero el motor rugía con una fuerza sobrenatural. Mis gritos se perdieron en el chirrido del metal desgarrando la barandilla, en el estallido del cristal. Mi último pensamiento, mientras el camión se inclinaba hacia el abismo y el suspiro helado se convertía en un aliento glacial en mi nuca, fue que la gasolinera no era un oasis. Era una trampa. Y el combustible negro no alimentaba el motor. Alimentaba a la presencia que ahora ocupaba el asiento del acompañante, satisfecha, conduciéndonos a ambos hacia el abrazo helado del río. El precio del alivio fue mi alma. El peso a mi lado era la única certeza, creciendo, tragándoselo todo, mientras el Volvo, mi compañero en tantas carreteras,
se convertía en un ataúd de acero sumergiéndose en la oscuridad acuática. La última sensación no fue el impacto, sino manos invisibles y gélidas cerrándose alrededor de mis muñecas, tirando de mí hacia abajo, hacia ella, hacia el agua tan oscura como el combustible maldito.